Bienvenidos a otro capítulo más de Largos Días y Plácidas Noches, el lugar donde hablamos historias de terror, relatos poco conocidos o casos extraños. Y bueno, chiquillos y chiquillas, estamos en temporada decembrina. Y ya saben, Navidad, comida, peleas familiares, la peleas por los terrenos, si te portaste bien, si no te portaste bien, si no viene Krampus y esa clase de cosas. Ah, y no olvidemos que si eres de Latinoamérica, confundir los cohetes con balazos. Recuerda, si son 2 o 3 explosiones, es un cohete. Si son explosiones consecutivas, agáchate porque es balazo. Entonces, pues bueno, haciendo un lado el humor negro de este canal, por así decirlo, tenemos un invitado muy especial esta noche con nosotros. Su nombre es Kousuke D. Tengo entendido que eres un creador de contenido y al mismo tiempo estás en todo lo relacionado a Twitch, también con el anime, los videojuegos y toda esa clase de cosas. ¿Podrías hablarnos un poco más de eso? Así es, banda. Miren, soy Kousuke D, soy streamer y creador de contenido. Ustedes me pueden visitar en mi página de Facebook, me pueden también visitar en YouTube, Twitch y TikTok como Kousuke D. Y en Instagram me pueden encontrar como Lokosuke. Y nos dedicamos, el Team Kousuke D se dedica a la creación de contenido geek, otaku y demás. Ya ven que todo está conectado. Y también hacemos stream por Facebook y por Twitch. Perfecto, perfecto. Veo que te gusta mucho todo lo relacionado a lo geek y al anime. ¿Puedes decirnos cómo iniciaste con todo esto? Pues mira, empezamos en el 2018. Antes de eso, mi canal de YouTube era muy random. Teníamos cosas ahí, grabaciones con amigos y demás, y de vez en cuando una transmisión de algún videojuego. Pero el proyecto Kousuke D empezó a partir del 2018. Empezamos a salir a las expos, también empezamos a subir más contenido a la página. De hecho, la página nació en mayo del 2018 y también ahí empezamos a subir memes. Y el 2019 fue que empezamos a hacer transmisiones de videojuegos, empezamos a hacer directos y demás. Y actualmente pues todavía seguimos en ello. Perfecto. Fíjate que es curioso que menciones todo eso porque es cuando uno se pregunta cómo inicia con todo este mundillo de lo que es lo otaku y lo geek. Y eso me hace recordar que, bueno, para los que no sean de México, igual si eres de Latinoamérica creciste con una de estas 3 series: Dragon Ball, Supercampeones y Caballeros del Zodiaco. Y todos iniciamos con alguna de esas series. Pero yo creo que oficialmente cuando iniciamos a conocer de verdad lo que es el anime es a partir de la adolescencia. Y es esas famosas series que luego veía uno en internet, cuando YouTube todavía te dejaba poner capítulos completos, o las famosas series web donde transmitían todos los animes subtitulados del mundo. Ya sea en este caso Death Note, que fue con el que yo inicié, que me encantó. Curiosamente fue un anime con toques de terror y policíaco, lo que me inspiró mucho a meterme a este mundillo. Y pues veo que con cada persona es distinto. Uno es Tokyo Ghoul, otro es Darker Than Black, o entre otros, inclusive hasta los más verijones como yo iniciamos hasta con Akira, inclusive, que es una muy buena película de anime. Sí, de hecho, cada determinado tiempo, ahorita que mencionaste Death Note es muy importante porque cada determinado tiempo siempre aparece una serie que rompe el molde. Y esas series que rompen el molde siempre se abren más al público. Por ejemplo, ahorita ya es más común que mucho público ya consume anime. Antes no a todo mundo le gustaba el anime, no todo mundo era otaku. Era satanizado inclusive. Exactamente, hasta era satanizado. Y había mucho paradigma, muchas lo estigmatizaban demasiado. Entonces cada determinado tiempo siempre aparece una serie que dice, órale, esta serie está aquí para todo público, para que todos lo conozcan. Y está bien, está muy bien. De hecho, en la actualidad hay muchos que se quejan de eso, de que no, es que cómo es posible que ahora la gente le gusta, ahora sí le gusta. Bueno, está bien, ¿por qué? Porque te das cuenta de que ya cada vez más público se abre a más series. Y no nada más son dibujos, simplemente destacan bastante por su historia. Es como Death Note, de nuevo regreso con Death Note. Tiene una trama muy buena, es una trama de policíaca y que solamente agrega un pequeño toque sobrenatural. Y ese pequeño toque sobrenatural como que da esa balanza entre que, bueno, el toque sobrenatural está ahí, pero también está en la batalla psicológica y policial. O sea, muy buena, muy buena. Sí, o sea, juegan mucho con la moral, efectivamente. Exactamente. Porque agarran el concepto sobrenatural, que es como la cereza sobre el pastel, y te venden todo este concepto de qué está bien, qué está mal.
de qué lado estás, si de él o de Akira. Y aún hoy en día son discusiones que a cualquier otaku, inclusive a las personas con las que no son otakus, los inicias recomendándoles viendo Death Note. O sea, lo ven y les gusta y dices, ala, o sea, no importa la edad que tengas, siempre vas a escoger un bando. O puede ser como yo, que cuando yo era más chico vi Death Note, me gustó y me quedé del lado de Akira, pero tiempo después crecí y me di cuenta que él le tenía razón, porque pues el poder absoluto corrompe y pues lo podemos ver en la vida real. Yo creo que cuando dije que tenía toques de terror, no solamente me refería a la parte sobrenatural, sino a la parte social, porque al final la serie es la viva imagen de que demuestra que el poder absoluto corrompe y que el ser humano le das una pizca de eso y puede mostrarte su peor lado. Y divide a la gente. Exacto. Divide a la gente porque el público estaba dividido entre que yo apoyo a Akira, yo apoyo a L, pero a ver, dame tus argumentos, el por qué. No, es que el ser humano nunca cambia. No, es que debe haber justicia. No, es que debe haber una línea, ¿no? Pero la misma serie te lo hace ver. De hecho, en las notas que publicó el autor, bueno, uno de los dos autores, son bastante interesantes. De hecho, las obras de ellos son muy interesantes. De ahí se siguieron con Bakuman, muy que bueno. Es como una autobiografía de ellos mismos, de cómo incursionaron en el mundo del manga. Si ustedes no han leído Bakuman, la verdad, recomendadísima, muy recomendada cómo funciona el mundo del manga. De ahí creo que hicieron Platinum End. Y es la más nueva que tienen. Sí, es la más nueva y creo que ya hay otro proyecto en puerta. La verdad, es esa dupla, son unos genios, son unos genios. La verdad, se hacen historias cortas, pero muy buenas. O sea, siempre te dejan algo en qué pensar. Por lo menos un rato, pero te lo dejan en qué pensar. O sea, y eso es lo hermoso de este mundillo, como tú dices. O sea, esas historias que conectan con la gente, se sienten identificados. Más que nada es el gancho principal de toda serie. Y fíjate, ahí es donde te quiero preguntar con qué serie tú iniciaste, que tú dijiste, ok, oficialmente esto ya sé que es anime y es algo que nadie más está viendo. O sea, ¿con cuál fue la serie que tú dijiste, me meto en esto, quiero saber más de este mundillo, quiénes son los que lo crean, cómo funciona y así? Yo creo que fueron de la mano. La primerita serie que conocí fue Mazinger Z, que tiempo después descubrí cómo era el rollo, todo el lore que había dentro de él. De ahí de Mazinger Z iba acompañado también en la televisión de Candy Candy. Mazinger Z y Candy Candy, o sea, son historias completamente opuestas, un género completamente diferente, pero que también le gusta al público. Y de ahí pues también fue Saint Seiya, Dragon Ball, y me pude haber quedado ahí, pude haber dicho, bueno, voy a ver nada más lo que me ofrece la tele, hasta que, como estábamos platicando, a veces cuando llega algo de otro lado, dígase de España, Japón, que cosas que llegan de otros lados, dices, oye, ¿qué es esto? Quiero saber más. Yo encontraba las revistas no recuerdo en este momento cómo se llamaban, eran unas revistas españolas donde hablaban de un montón de series, leías las pequeñas sinopsis y dije, oye, esto está muy bien. Ahí conocí Evangelion, conocí Berserk, conocí varias series y ¿No dije... era Conexión Manga? No era, Conexión Manga era de aquí de México. Okay. Había otra, no recuerdo cómo se llamaba, olvidé el nombre. Era una revista española, ahí conocí Fushigi Yugi, Berserk, Neo Genesis Evangelion, Yu Yu Hakusho y no recuerdo cuál otra. Y cuando las leí dije, hombre, esto está muy bueno, estas historias suenan muy bien. ¿Y cuál fue mi sorpresa? Que años después, por allá del 2004, más o menos, 2003, llega Yu Yu Hakusho a Cartoon Network y el doblaje, no recuerdo si era chileno, llega Yu Yu Hakusho y me sentí muy bien porque dije, vaya, empiezan a sacar más y más series de allá para acá. Y ya algunas series obviamente las teníamos que conseguir y ver de manera ilegal, y pues eso es como un doble filo. El que te llega algo ilegal, puedes conocer el producto y decir, oye, esto está bueno, lo voy a conseguir, lo voy a comprar. Y eso está muy bien, ¿por qué? Porque es como Naruto no todo el mundo lo conocía. No. Y ya cuando empezó a pasarse más en servicios y de... En Cartoon Network, me acuerdo. El Cartoon Network, y después lo pasaron al Netflix, todo el mundo empezó a gustarle más este rollo del anime y sus maravillosas historias. La verdad sí, porque siento que, digan lo que digan de la piratería, siento que fue un buen puente para meternos a este mundillo. Porque, ¿por qué será? Por 10 o 15 pesos puedes tener 2 series en un solo disco. Y ahí yo inicié viendo Naruto, inicié viendo Death Note, después me fui con todo lo oscuro, porque se podría decir que como todo chamaco edgy de aquella época dices, es oscuro, es para adultos, me quedo con eso. Bien darky. Bien darky, bien dark. O sea, veías ahí Death Note, pasabas a Hellsing, después de Hellsing Darker Than Black, después te enteras que Hellsing tuvo un remake,
que son las OVAs de Hellsing Ultimate, después veías Berserk, después ves un montón de series con subidas de tono. Por ejemplo, Devilman, ahí yo vi los OVAs antes que ver la remasterización que le hizo. Es de Go Nagai, ¿no? Ajá, de Go Nagai. Sí, Go Nagai, sí. De hecho, hay un dato curioso con Go Nagai, qué bueno que lo mencionas, porque ya ves que él creó Mazinger Z, como acabas de decir. Bueno, sí. Él en una entrevista de años atrás comenta que él odió por un tiempo Mazinger Z, su propia creación. ¿Por qué? Porque él decía que en la época en la que hizo Mazinger no lo hizo 100% con el corazón, porque todo su corazón y toda su mente estaba escrito en Devilman, en su manga. Pero como Devilman estaba muy adelantado a esa época, de hecho me atrevo a decir que Devilman es el abuelo del que creó todos estos mangas para adultos. Lo ha dicho Kentaro Miura, que en paz descanse, el creador de Berserk, lo ha dicho. ¿Te refieres a Seinen? Ajá, Seinen. Al Seinen, sí. Si no fuera por Devilman, lo que es Evangelion, lo que es Hellsing, lo que es Berserk, no existiría. Qué bueno que tocas ese punto, porque la otra vez vi una acalorada discusión en internet acerca de que Dragon Ball ya perdió su toque, que muchas series ya se ven opacadas con las actuales, y no es cierto, siempre hay un precursor, siempre hay un antecesor, siempre de un punto parten muchos, pero conforme fueron pasando los años me di cuenta que Dragon Ball no fue el pionero en el género shonen. Existió una serie mucho antes que Dragon Ball que fue la que le dio forma al género shonen, que fue Hokuto no Ken, que también se conoce como el puño de la estrella del norte. Y para todos aquellos que no saben cuál es, si ustedes han visto el meme de Kenshiro que dice Omae wa mo shinderu, ese, exactamente, esa serie fue la que inició todo, la que le dio forma al shonen como tal, del power up, de que el protagonista tenía que venir a salvar el día, de que era poderoso, le fue dando la forma al shonen. Ya de ahí Dragon Ball lo empezó a suavizar con comedia, Saint Seiya empezó a apoyarse con sus demás amigos. Con el poder de la amistad. Con el poder de la amistad, pero Hokuto no Ken era... El protagonista de Hokuto no Ken, Kenshiro, era un badass, era un verdadero badass, como lo es ahora Guts, como otras series, o sea, que ponen personajes que son rudos, Vegeta también, Kenpachi, Saraki de Bleach. De hecho, Kenshiro está inspirado en Mel Gibson de Mad Max. Exactamente, de hecho trata sobre eso, para la banda que no lo conoce, trata de eso, de que es un mundo posapocalíptico, donde todo el mundo se fue al carajo por una guerra nuclear, y ahí es donde a Kenshiro aparece con un arte marcial muy mortal, que revienta a los oponentes por dentro de un solo golpe. De hecho, él viene siendo el One Punch Man original. Entonces, desde ahí parte todo el shonen, es el padre de los shonen. Para mí es muy bueno, tiene creo que 28 tomos en su existir, más o menos. Y Kenshiro inspiró también a otras series. De hecho, lo que es Berserk y JoJo's Bizarre Adventure no hubiesen existido sin Hokuto no Ken. Sí. Bueno, fue a la par, porque Kentaro Miura se basó bastante en la obra de Hokuto no Ken, y JoJo's se basó bastante también en un poquito en Berserk. O sea, todo parte de ahí. Esas dos obras no hubiesen existido sin Kenshiro, sin Hokuto no Ken. De hecho, tengo entendido que ambos, tanto el creador de JoJo's como el de Berserk, eran asistentes del creador de Hokuto no Ken. O sea, eran asistentes de él y tomaron solamente algunas ideas, pero crearon su propia historia. Exactamente. Y ahí es donde te digo, o sea, ahí es donde de Kentaro Miura decía que se basó mucho en Devilman para crear esa enemistad de Guts con Griffith, así como era Akira con de Lucifer. De amor y odio. De hecho, los dos primeros arcos de JoJo's, lo que es Phantom Blood y Battle Tendence, están muy inspirados en Hokuto no Ken, los dos primeros. Ya de ahí los que siguen, ya como que adoptó un estilo propio. Esas ideas son muy buenas, de cómo le vas a dar un power up a un personaje. A mí esa parte en la cultura del manga se me hace bastante interesante. O sea, esa imaginación que tienen. Demasiado, o sea, la verdad es un mundillo donde tú dices Japón puede lograrlo todo. Y pues sí, o sea, Japón es un país muy, muy bueno, no solamente a nivel socioeconómico, sino también a cultural y de muchas otras formas. O sea, tiene una cultura muy grande y es algo que, ¿cómo decirlo? Siento que están comiéndose al mundo poco a poco, no solo con los videojuegos, no solo con el anime, sino con un montón de cosas. O sea, cada vez ya la gente quiere ver más inclusive producciones extranjeras que americanas. Y con justa razón, porque el japonés siempre va a hacerte algo diferente. Es como decía Stan Lee,
el cómic americano puede expandirse a muchas cosas, pero los japoneses pueden hacerlo mejor. Un cómic americano se reduce entre superhéroes o cosas de terror o cosas de comedia. Un japonés te puede sacar una serie hasta de un deporte, ya sea del deporte más aburrido del mundo, que es golf, hasta algo de una escuela como, no sé, pasar las materias, o si no, no vas a tener tu mejor verano. O sea, pueden sacarte una trama de donde sea, porque así de creativos son. Y es algo que yo siento que el mundo es la razón por la cual los aman. Y bueno, pues ya nos extendimos en esta hermosa introducción para que ustedes conozcan a Kosuke, así que ya saben. Ya ven que este invitado es muy bueno, sabe de lo que habla, tiene un montón de series en su cabeza que ha visto. Es alguien que se puede decir que es otaku de hueso colorado. Es irónico que lo diga yo, pero bueno, es hasta los huesos de otaku. Entonces, pues bueno, ya una vez presentándolo a él, vamos a pasar al caso del día de hoy, que tiene que ver con los otakus. Bueno, un otaku en específico. Uy. Desgraciadamente no es algo muy colorido, y lo que van a escuchar a continuación, por favor les pido pues la más fuerte discreción que tengan, y sobre todo el respeto, porque todos los casos de los que yo hablo en este programa son reales y siempre los trato con un tono serio y de respeto. Sí podemos meter bromas, pero nunca va a ser bromas hacia las víctimas, sino más que nada al perpetrador, en este caso el asesino. Porque no merecen ser recordados como monstruos, sino como burlas, más que nada. Porque eso sería, desde mi punto de vista, recordarlos como monstruos es engrandecerlos. Y no hay nada que engrandecer de esa clase de personas. Entonces, pues bueno, una vez dicho esto, vamos a iniciar con el caso de esta noche. Es conocido como el Drácula de Japón, o como se le conoció mundialmente, el asesino otaku. Esta es la historia de Tsutomu Miyazaki. Todos amamos al país de Japón, ¿no es así? Ya sea por su cultura, su impresionante tecnología, que parece no parar de reinventarse, o por sus videojuegos y anime que crean constantemente, curiosamente de lo que acabamos de hablar. Sin duda alguna, Japón se ha ganado la fama de ser uno de los países más seguros del mundo. Sin embargo, esto no quiere decir que no exista algún tipo de delincuencia, pero se ha logrado mantener en niveles lo suficientemente bajos en comparación con otros países. De igual manera, es sabido que cuentan con un sistema social bastante dictaminado por la conducta social de un modo u otro. El conjunto importa más que el individuo, es decir, persona que se sale de cierto orden no escrito puede ser mal visto y señalado, sea un crimen o no. Cuando en un sitio como este, en donde la misma sociedad se encarga de señalar y aislar a los que no piensan igual que ellos, es obvio que al final las noticias de asesinos seriales les pegarán más fuerte, y más cuando vienen de su propio país, pidiendo a gritos exponer a los culpables, que en vez de estar buscando explicaciones del porqué de los detonantes. Esta es la historia de Tsutomu Miyazaki. Perdón, mezclé cosas, acabo de cometer una tontería, como estamos hablando de anime hace rato, me quedé con la palabra Tsutomu, y hay varios Tsutomus autores de manga, y Tsutomu Nihei, aprovecho este pequeño espacio para recomendar al manga de Blame, que es un muy buen manga, habla mucho del fin del mundo con la tecnología, curiosamente, y habla mucho sobre cómo el ser humano se va perdiendo esa tecnología, y bueno, su autor es Tsutomu Nihei, así que por eso pido disculpas, mezclé el nombre de Tsutomu Nihei con el de Tsutomu Miyazaki. De hecho, el fandom de Gans, he leído por ahí que recomienda muchísimo Blame. Dicen, si a ustedes les gusta Gans, Blame les va a encantar. Igual que Chainsaw Man. Si ustedes están viendo Chainsaw Man, lean Gans también. No hubiese existido uno sin otro, en serio. Exacto, o sea, son obras que no paran de inspirarse. Y la verdad, bueno, esas son las recomendaciones de este programa. Ya saben, Chainsaw Man, que me imagino que todo el mundo lo está viendo, Blame y Gans. Esos dos mangas son lo mejor del mundo. Véanlos, se los recomiendo. Bueno, esta es la historia, retomando, de Tsutomu Miyazaki. Él nació un 21 de agosto de 1962 en el distrito de Nishitama, en Tokio, y desde su llegada al mundo, de manera prematura, parecía que su destino estaba marcado, al nacer con deformidades en las manos, o sea, tenía sus muñecas completamente fundidas, teniendo que mover los antebrazos siquiera para poder rotar las manos, un poco como el pingüino de Batman Returns, sí, que ves que tenía las manos que hace así, ajá, más o menos así, igualito, más o menos por ahí.
Desde ahí ya vamos empezando. Sí, Desde ahí vamos empezando mal, porque sí, un defecto físico y más en la niñez siempre es señalado y los niños suelen ser muy crueles. Entre ellos suelen ser muy crueles. Y más en una sociedad donde no aceptan lo diferente. Exactamente. Japón, que podrán ser muy buenos en todo, pero son los más intolerantes en algunas cosas. Sí. Esto no quiere decir que sean malos, sino que simplemente es algo que se tiene que mejorar como sociedad, porque ningún país es perfecto. Pero bueno, retomando con la historia. Debido a estos movimientos, y sumado al aspecto que tenían sus manos, por ejemplo, aquí tienes una foto de sus manos, de cómo se veía, efectivamente. Sí. O sea, es una persona que le costaba mucho trabajo expresarse y que si ves en las fotos del día de su arresto, el tipo las tenía con las mangas bien escondiditas. Sí, escondía esa deformidad por lo mismo, por la inseguridad que tenía, porque pues, como acabamos de decir, siempre es señalado una persona diferente, siempre va a ser señalada. Exactamente. Y bueno, ya una vez viendo esto, retomamos. Debido a estos movimientos y sumado al aspecto que tenían sus manos, comenzó a recibir burlas por parte de sus compañeros, desde los 5 años. Como habías dicho, todo se reduce en la niñez. Situación que solo se fue acrecentando conforme él avanzaba. Según informes por parte de profesores y compañeros, Miyazaki solía escribir ensayos donde deseaba y soñaba con llevar una vida normal, además de siempre culpar de todo a su aspecto. Fíjate que es algo triste lo que acabamos de escuchar, porque es como de sufre todo el bullying y cualquier niño o cualquier persona desearía el mal a los demás. Exacto. Pero este niño lo único que escribía en su libreta era: quiero ser mejor, desearía tener algo más, desearía ser más guapo, desearía no tener esta deformidad, desearía ser alguien más. Y es feo que, obviamente esto no excusa lo que hizo en el futuro. No, claro. Pero ahí es donde yo creo que desde mi punto de vista se recalca que no todos nacen siendo monstruos. Va a haber casos donde sí, a veces sí creo que en esa frase de que a veces la maldad, a veces uno nace con ella y sin querer la va desarrollando. Pero en ningún momento nacemos con maldad pura. Desde mi punto de vista todos nacemos con esa oportunidad de pureza y de inocencia. Ya conforme va creciendo uno va descubriendo esa clase de emociones y esa clase de pensamientos oscuros. E ir cosechando mucho la autoestima es muy importante, porque a partir de la autoestima es donde se deriva muchas cosas. Si él hubiese tenido un poquito más de confianza en vez de culpar su propia deformidad, como acababas de decir, pienso que las cosas no hubieran sido tan diferentes para él, porque hay gente en la actualidad que una simple deformidad de nacimiento o accidente tratan de sacarle provecho, lo ven de una manera así, con una inteligencia emocional bárbara, pero estamos hablando de personas que a lo mejor ya están grandes, ya pasaron por muchas situaciones y como que ya se mentalizan y pueden sobrellevar eso, pero estamos hablando de alguien que desde pequeño, o sea, fue muy difícil esa parte, ¿no? Sí, sufrió demasiado, y más en una sociedad donde te oprimen por ser diferente. Y donde se te hace más... Si de por sí siendo normal es difícil destacar, ahora imagínate tener una discapacidad que te impida demostrar al mundo lo que tú quieres ser o cómo quieres ser. Y bueno, teniendo una personalidad callada y tímida y retraída, desde joven se aisló en el mundo del manga y el anime, siendo cada vez más alguien solitario. Si de por sí ya vemos que tanto tú como yo que crecimos con el mundo del anime y manga, no hay que negar que sí tuvimos un pequeño pasado de soledad, porque es muy difícil a veces comentarle a las personas lo que a ti te gusta y sin que te lo juzguen o que te digan, ¿por qué ves esto de niños? O ¿por qué ves esto? Es demasiado violento y así. Ahora imagínate a alguien como él, que ya su aspecto no le ayuda y para colmo está en un nicho que en Japón, en esos tiempos, ya en la actualidad ya no tanto, pero en esos tiempos todavía se consideraba como de bicho raro todavía. Claro. Es una etapa de la vida muy fea, la neta, o sea, y no creo que no se la deseo a nadie. Y bueno, al igual que otros muchos asesinos, demostró tener una enorme inteligencia, además de ser un alumno dedicado, que llegaba a estudiar 2 horas diarias, logrando entrar a la preparatoria con el promedio más alto. Sumado a esto, Miyazaki tiene un gran conocimiento del idioma, el inglés, el cual dominaba casi a la perfección para su edad. Sin embargo, su pasión por los estudios fue disminuyendo poco a poco, dedicándose cada vez más a dibujar cómics y mangas, su otra gran pasión. Aunque dedicaba tiempo y esfuerzo en esto, la condición con la cual había nacido
no lo dejaba mejorar lo suficiente para alcanzar su sueño, por lo que quedó frustrado. Cabe recalcar una cosa, y esto no lo digo en tono de broma, pero desgraciadamente Miyazaki sufría complejo de pene pequeño, lo cual eso solo le aumentaba su baja autoestima, más de lo que ya estaba. Esto incluso le causó complicaciones a la hora de orinar. O sea, tenía este problema y ni siquiera fue a checarse, porque es algo que de por sí son muy tímidos los japoneses. Exactamente. Ir con un médico a comentar esto es todavía más difícil para alguien aislado como él. De por sí en la actualidad hay campañas para que se vayan a hacer chequeos los hombres y demás. Imagínate en ese tiempo era todavía aún más difícil. Se tenía mucho tabú. Sí, no, efectivamente, o sea, era algo que no... De por sí ellos siempre han sido una sociedad muy callada y muy reservada. Ahora imagínate en esos temas, yo creo que es peor. En fin, cuando decidió entrar a la universidad, optó por la Universidad de Meiji, la cual trató de hacer todo lo posible por estar ahí, estudiando mucho. Sin embargo, no pudo entrar, ya que fue uno de los últimos que no pudo aprobar el examen. Conforme su círculo se iba cerrando, terminó estudiando fotografía, graduándose como técnico en 1983 y consiguiendo un empleo en una empresa de un amigo de su padre. La familia de Miyazaki no sufría por dinero, eran de buenos recursos, por lo que tuvo muchas libertades y regalos materiales, algo de lo cual el joven se quejaba, diciendo que cambiaban su amor por lo material y culpaba su genética por nacer de esta manera. También los culpó por no escuchar nunca sus problemas, sino simplemente ignorarlo, algo que también hacían sus dos hermanas menores, porque tenía hermanas esta persona, quienes parecía que lo rechazaban constantemente. Su familia era bien conocida e influyente en Itsukachi. Su padre era dueño de un periódico local, por lo cual uno de los regalos de ese entonces, a mediados de los 80s, para su hijo Miyazaki, fue un coche. Por su parte, el joven contemplaba el suicidio. O sea, tiene que estar cabrón que en tu día llegas, imagínate ser papá latinoamericano y decirle: mira, hijo, veo que mi licenciado se ha esforzado muy bien y todo, aquí tienes un coche al año, papá, me quiero suicidar. Está bueno, hijo, está bueno pues, pero por favor, no sobre el coche. Pero no. fíjate que sí está canijo, porque se supone que por esta historia que estás contando, la persona tenía talento en varias cosas. Dibujaba, escribía sus historias, terminó trabajando en fotografía. O sea, la persona era talentosa, pero muchas veces el talento se hace a un lado si traes un infierno aquí. Uh-huh. Si traes un infierno aquí, no puedes estar bien en lo demás. Entonces esa persona, ponle tú que le dieron todo en la vida, los estudios, los medios para subsistir, pero no le dieron lo importante, no le dieron lo de aquí y lo de aquí. Reforzar mucho su autoestima. Veo que a pesar de eso era muy inseguro. Imagínate, te están regalando un coche y te quieres matar. Oye, no, o sea, había algo averiado ahí, porque trabajaron mucho, la parte para subsistir, pero no hubo ese lazo, ese vínculo con sus padres. Yo pienso que faltó mucho trabajar esta parte, porque mira, o sea, hasta qué parte vamos de la historia y cómo estaba él. O sea, no está bien. Y fíjate que mencionas eso muy bien, porque la verdad es algo que... Es que cuando estuve investigando este caso y estuve transcribiendo, o sea, todo lo que... Te digo, eran tantas cosas las que hizo que traté de resumirlo. No, sí está bien. Más que nada también porque no puedo hablar de varias cosas que él hizo aquí, si no el video nos lo censurarían. Hay una parte donde sus psicólogos mencionan que él que él es muy mentiroso patólogo, o sea, que le encanta mentir, no puede evitarlo. Entonces, mitómano, sí. Esa es la palabra correcta, gracias. Mitómano. Y sí, es una parte en la que yo digo, bueno, ¿qué tanto de esto que él está diciendo sí es cierto y qué tanto no? Porque yo creo que todo esto, o sea, si de por sí su historia es muy trágica, que él te cuente todavía más es como de, sí te lo creo, pero si alguien me está diciendo que eres un mentiroso, que eres un mitómano, ¿cómo sé que no estás diciendo esto para que yo no dé mi juicio completo hacia ti? Por eso te digo que me estoy yendo más por el lado del humor, porque independientemente de la historia trágica, que para eso estamos, para analizarlo y también pues para dar el punto de vista y decir,
gente, si tienes un problema de depresión, si sientes que la vida te está jodiendo mucho y que no hay escapatoria, por favor, con confianza, háblalo con alguien de mucha confianza tuya, o sea, háblalo con alguien que tú creas que te va a escuchar, y si no, en serio, coméntame a mí o comenta a cualquier persona que tú sigas, porque eso no es un juego, no es un juego, pero busca ayuda, o sea, no estás solo. Nadie está solo en este mundo. Y muchas veces la gente miente, la gente se vuelve mitómana por aceptación social. Exacto. Trata de inventar cosas para que, oye, mira, trabaja en tal lado, oye, mira, que esto y que lo otro, y que es muy bueno en esto, cuando en realidad no, pues, o sea, estás tratando de ser aceptado socialmente. Muchos intentamos encajar en varios lados, pero otros se van por la manera incorrecta, en mentir. Ya después llega un momento donde ya ellos mismos se creen sus propias mentiras, y es triste. Es triste, y es por eso que cuando ya ves el caso dices, ¿qué tanto esto es cierto y qué no? Por eso me limito solamente a poner lo que dijo la policía y sus psiquiatras y una parte de la historia de él, porque pues al final es su historia. Entonces ya al final es de acuerdo al espectador si creen todo lo que este hombre dice o no. Y bueno, retomando con la historia. A pesar de tener un coche del año y tener sus problemas mentales, el joven veía un hilo de esperanza en una sola persona, su abuelo, quien era el único que no lo trataba mal, sino le enseñaba sobre la vida, lo instruía y se había convertido en un modelo a seguir para él. Él comentaba que su abuelo era el que se decía que tenía el poder de hacer las cosas en su escuela, el que le enseñaba cómo lidiar con algunas cosas de la vida. Desgraciadamente, comenta Miyazaki, que él, a pesar de tener al mejor role model, en este caso el tío Ben, por así decirlo, que era su abuelo, aún así nunca tuvo el valor para poder hacer todas las cosas que le enseñó su abuelo, como por ejemplo el cómo hablarle a una chica o invitarla a salir, o simplemente hacer amigos. Miyazaki comenta que siempre trató de ser esa persona que su abuelo querría, pero desgraciadamente, cada vez que él quería hacer lo que su abuelo le enseñaba, al final siempre había algo a lo que él le echaba la culpa. Por eso te digo que casi no sé si creer en la historia trágica de él completa. Porque digo, ya después de lo que hizo, de lo que te enteras que hizo, y te enteras de esto, dices, pues sí, hay un poco de mentiras ahí. Por eso te digo, sí hay momentos en los que sí me siento mal por él, pero hay otros momentos donde me tengo simplemente que burlar porque digo, no, brother, o sea, esto aquí no le eches la culpa ni a esto. No encaja. No encaja. Digo, esto lo hiciste tú y estabas consciente, o sea. Aunque en algunas ocasiones el abuelo siempre conecta con los nietos. Siempre. El abuelo siempre conecta con los nietos porque, como dicen, los genes y la manera de ser a veces se brinca una generación, y a lo mejor el abuelo veía algo en él así de que, ay, yo era así de joven, ¿no? Y él también veía algo en el abuelo de que, oye, él sí me comprende, mi padre no. Ahí hubo mucho, él culpaba, ¿no? Pero ahí también hubo mucho el problema de autoestima, y de que a él le faltó mucho aquí. Sí, demasiado, o sea, ese amor propio. Exactamente. Él decía que la razón por la cual no dejaba salir su lado oscuro era precisamente por su abuelo, porque él no quería nunca verlo llorar en su vida. Era el único ser que él de verdad quería. Miyazaki sufría de un problema serio. Su complejo de inferioridad por su pene le hacía casi imposible en su mente el acercarse a una chica. Sin embargo, poseía un apetito sexual sumamente desmedido. El joven consumía mucho porno para adultos, incluso hentai, algo que quizá por sí solo no parecía tan desviado para sus gustos, pero desgraciadamente sus gustos comenzaron a contemplar el ero-guro o guro, el cual es un estilo de pornografía que incluye extrema violencia, gore e incluso canibalismo. Se sabe que también comenzó a buscar pornografía infantil. Otras investigaciones señalan que en una ocasión trató de espiar a una de sus hermanas mientras se bañaba, pero al ser descubierto la golpeó en la cabeza, algo que repitió con su madre cuando ésta le pidió que trabajara más y viera menos anime. Sin embargo, lo que se ha señalado como la vuelta sin retorno en su cabeza y vida, se dice que fue la muerte de su abuelo, la única persona que lo trataba como tal. Luego de este ser cremado, Miyazaki consumió parte de las cenizas en un impulso desesperado por retener una parte de él consigo mismo. Cabe recalcar que la muerte de su abuelo también lo alejó de su familia. Y desgraciadamente,
ya llegamos a la parte más fea, lo que todo asesino comete, su primer asesinato. Nadie olvida su primera vez, y esa frase se aplica para todo. Desgraciadamente, para la tarde del 22 de agosto de 1988, ese sería conocido como el día del descenso a los infiernos para Miyazaki, ya que al no haber brújula moral que lo detuviera, en este caso su abuelo, Miyazaki se topó con la pequeña Mari Kono de 4 años de edad, mientras conducía cerca de los parques a los que él frecuentaba mucho, en busca de niñas pequeñas para tomarles fotografías. Aquí comentan en el caso que supuestamente en Japón es muy común dejar que tus niños salgan al parque caminando, porque como no hay tanto nivel de delincuencia, Exacto. pues dices, pues puedes salir a caminar, ahí a jugar con las niñas o sus amigos o el vecino de al lado. No es como acá que tú dices, chale, o sea, aquí ya tu hijo sale a la esquina a comprar tortillas y dices, mira, te quiero aquí, nada de que te veo jugando King of Fighters porque la neta te requiero aquí a tal hora, en menos de 15 minutos. Allá sí es muy diferente. Sí, allá los tiempos cambian también. Sí, efectivamente. Sí, antes se tenía más confianza y en otros tiempos no, y así. Pues sí, los tiempos cambian y a veces siento que conforme investigo estos casos me doy cuenta que a veces no sé si vamos de malo en peor o siempre hemos estado así, porque luego volteas a ver la historia humana de la Segunda Guerra Mundial y otras cosas y dices, chale, la violencia siempre la hemos tenido, pero yo creo que ahora vemos más violencia porque ahora tenemos el medio para ver más de este tipo de historias. Exactamente. Tanto en la ficción como en la vida real y en las noticias inclusive. No, y si te pones a ver en toda la historia de la humanidad, siempre la violencia siempre ha sido parte de, pero pues de todo esto tenemos que sacar lo bueno, siempre lo bueno de todo esto. Sí, o sea, es un impulso que no podemos evitar, pero podemos controlar inclusive. Bueno, Miyazaki no pensó mucho en la situación y la abordó, a lo que la niña, tras una corta plática, le comentó que debía tener calor, por lo que le ofreció llevarla y la niña aceptó. La llevó a una zona boscosa, donde tras caminar por un tiempo, la asesinó, la desnudó y le tomó fotos. Y aquí es donde pido discreción. Abusó del cadáver y se deshizo del cuerpo, llevándose consigo las ropas de la pequeña. Ya no había vuelta atrás, el monstruo había nacido. El 3 de octubre del mismo año, se topó en la calle a la pequeña Masami Yoshizawa de 7 años de edad, a quien convenció para subirla al coche para dar un paseo. La llevó a la misma zona donde cometió su primer crimen, pero esta vez actuó sin demora, y repitiendo casi los mismos pasos, quedándose también con la ropa. Con 2 niñas desaparecidas, las autoridades de Japón desplegaron un gran movimiento policíaco. Sabían que esto no era común. Las niñas no tenían ningún tipo de contacto con algo relacionado a la yakuza, la mafia japonesa, por lo que todo eso quedó descartado. Además, el hecho de no encontrar cuerpos o pistas los ponía en una encrucijada poco usual, por lo que comenzaron una búsqueda bastante amplia. Para ese entonces, ya era un asesino más confiado y suelto de Miyazaki. Cada vez era más arrogante, pues incluso había estado llamando a los familiares de sus primeras 2 víctimas y en un aire de arrogancia mandó una caja con los restos incinerados de las pequeñas. Qué loco, qué sádico. Sí, no, había momentos en los que una mamá comentaba que contestaba al teléfono, que le marcaban, lo contestaba y escuchaba nada más la respiración. Y todo eso porque a este de Miyazaki le encantaba mucho la película Halloween. Y hay una escena donde Michael contesta el teléfono y nada más escucha la respiración de... Entonces le encantaba. Qué sádico, o sea, ya él también le encantaba, o sea, el sufrimiento de... Sí, por eso te digo que ya no me lo puedo tomar tan en serio y por eso te digo que me voy mucho contra él con la burla por lo que hizo, porque digo, no, brother, o sea, independientemente de tu problema mental, digo, aquí sí estabas consciente. Es como el caso de un chico que apenas liberaron, no liberaron, declararon inocente porque mató a una pareja y trató de comerse la cara de uno de ellos. Pero el tipo alegó demencia y ahora es inocente, pero lo van a meter a un psiquiátrico donde lo van a analizar. Y en algún punto, si lo declaran pues ya acuerdo, va a volver a la sociedad. Por eso te digo, hay momentos en los que digo, no, brother, no puedes recurrir a la locura para decir, ay, sí, es que no. Sí, porque se quieren ir por la tangente y no quieren ser responsables de sus actos. Es como la obra ficticia de los Watchmen,
En la adaptación cinematográfica es donde hay una parte donde Ross Ratch se encuentra con un asesino que le dio de comer. Exactamente, entonces él dice, está bien, necesito problemas, estoy mal, internenme. Dice, no, a ti no, y ahí termina haciendo justicia con él. Sí, o sea, lo mata con un cuchillo de cocina y creo que le dice a los perros, a los hombres se les encierra, a los perros se les castiga. Que es un poco feo para los perros, porque digo, los perros no tienen nada no tienen la culpa, pero sí. Entiendes el contexto del por qué lo hacen, ¿no? Exactamente. De que estaba consciente y lo disfrutó y todavía no, pues alegó demencia. Oye, no estás demente. No estás demente, estuviste consciente de lo que hiciste y lo disfrutó. Exactamente. Y desgraciadamente todo esto no para aquí, ya que la tercera víctima fue Erika Namba, una niña de 4 años de edad, a quien Miyazaki raptó a la fuerza un 12 de diciembre del mismo año. A la pequeña Namba la obligó a desnudarse en su coche para tomarle fotos, a lo que la niña comenzó a sollozar, algo que casi hace que lo descubra un coche que pasaba por el lugar. Tras esto, Miyazaki la asesinó, ató el cadáver de pies y manos y se deshizo de él en el mismo bosque. Para mala fortuna del asesino, la policía está cada vez más cerca de él, y esta vez encontró los restos de la pequeña, por lo que se dedicaron a inspeccionar más a fondo la zona, dando con los restos de la segunda víctima. Ahora contaban con 3 casos de asesinatos confirmados. Tras ser descubierto fotografiando la ropa interior de una pequeña en 1989, Miyazaki logró huir a duras penas de los vecinos que lo persiguieron. Asestó otro golpe el 6 de junio de ese año, asesinando a Ayako Nomoto, de 5 años. Pero ahora, el asesino iría un poco más lejos, colocando el cuerpo en un maletero y llevándoselo a su casa, donde lo fotografió, abusó sexualmente de él e incluso se aseguró posteriormente que este mismo comiera los restos en los días que estuvo con ella. Cuando el olor se hizo más intenso, descuartizó el cadáver y se deshizo del torso en unos baños de un cementerio y la cabeza en unas praderas. Se quedó con las manos de las cuales bebió su sangre. Fue ahí donde otros medios lo bautizaron como el Drácula de Japón. Ah, por la sangre. Efectivamente. Sí. Pero producto de su paranoia, volvió por la cabeza, la cual quemó junto con el resto. Sin embargo, la policía encontró primero el torso. Ya no pudo regresar por eso. Sí, de hecho, ahí ya cruzó bastante la línea, así de que, bueno, voy a hacer esto, y después, y si le hago esto, y si ahora me la como, o sea, oye, no, es que no fue demasiado ya. Es que no había nadie que lo detuviera. Exactamente, sí. Y más en esa época donde en Japón no estaba tan acostumbrado a recibir asesinos seriales. Es como en Rusia, que también en los años 50 tuvieron sus primeros casos de asesinos seriales, como, no me acuerdo cómo se llamaba, se llamaba Chikatilo, un futuro asesino del cual voy a hablar aquí, que en aquella época de la era soviética, cuando estaban peleando contra Estados Unidos por todo su poderío militar, Rusia decía que no tienen asesinos seriales, que eso era solamente de Estados Unidos, pero en realidad sí los tenían, nada más que los tenían muy por debajo de la mesa. Y de hecho en la actualidad todavía han de existir, porque por ahí las gráficas dicen que Rusia tiene uno de los mayores niveles de alcoholismo, y si te das cuenta también en videos como usa chusca o graciosa, hay canales de YouTube que se enfocan bastante en accidentes, en cosas chuscas de allá de Rusia, y muchas veces es por el alcohol, los altos niveles de alcohol que hay ahí. Pero también no es tanto, yo creo, que el alcohol, sino más que nada ya también depende de la cultura o de la forma en la que uno fue educado, porque por ejemplo, sí, claro, tengo varios amigos que son ebrios de corazón, pero son las personas más agradables que he conocido. Y es como dijo... Pero ¿cómo se te bota la canica así nada más? Ah, bueno, o sea, ¿cómo se te bota así la canica? Obviamente, no. Eso sí, o sea, ya como te digo, depende de cada persona. O sea, es como este hombre que, gracias a él, desgraciadamente a él, cuando se descubrió que era otaku, la gente empezó a estigmatizar peor a los otakus porque dijeron, no, es que es culpa del anime, es que es culpa de los videojuegos. Y no tiene nada que ver. Un producto como el anime es solamente eso, un producto. No está para educarte, no está para decirte lo que tienes que hacer. Te puede enseñar algo, si quieres, pero no es una guía de vida. Es solamente otro entretenimiento más, como el fútbol, como el box y como ver la tele. Inclusive. Igual los videojuegos, cuando los quieren estigmatizar cuando hay tiroteos y cosas así, y pues no, los videojuegos son videojuegos y punto. De hecho, ya poquito a poquito el cine los ha ido
los ha ido acercando también Reivindicando. con adaptaciones. De hecho, ya los videojuegos recaudan más dinero que las películas. Pareciera Demasiado. que era un temor al principio, porque era un producto pequeño del mercado, los videojuegos, pero poco a poco ya la industria ha ido creciendo y ofrece cosas de mayor calidad, al punto de llevar adaptaciones a series, películas y demás. Sí, o sea, es un non-stop. Exactamente. En cuanto a dinero, recaudación, pero también globalización. Porque es algo de lo que la gente busca. Inclusive ya ves adultos ya casi de 40, 50 años que siguen jugando videojuegos y dices, wow. O sea, porque crecieron en otra época distinta y fueron avanzando. O sea, O abuelitas gamer, hay abuelitas gamer. Yo vi el caso de una abuelita gamer argentina, y ella decía que no podía compartir ese gusto con personas de su edad, más que con personas jóvenes, obviamente. Y ella invitaba a sus amigas, si ustedes supieran cómo es este mundo, cómo te ponen en un mundo y tienes que hacer un montón de cosas, se iban a entretener igual que yo, pero ellas no lo comprendían porque pues son de otra generación y nunca le dieron la oportunidad. Nunca le dieron la oportunidad realmente. ¿No? Sí, o sea, creo que es algo que la gente luego se pierde. Y es como dice el dicho, por uno pagan todos. Y desgraciadamente por uno como él, es por lo que luego les echan el título o el señalamiento del dedo a todos, ¿no? Y no debe ser así. Y fue la verdad un milagro que Azteca 7 pasaran Saint Seiya sin censura, porque había partes demasiado sangrientas, que está ahí un meme de Ralph, el de los Simpsons, que se queda viendo así, y las partes fuertes de Saint Seiya, sí lo recuerdas, ¿verdad? Sí lo recuerdas, sí, me imagino que sí te lo has topado en la red, y te quedabas así de que, oye, yo vi esto, pero pues no soy un asesino, ni soy una persona violenta. Es como dices tú, o sea, depende también la educación de cada persona, ¿no? Pero sí, bastante. Sí, o sea, al final es como lo que llevamos diciendo, al final son solamente productos y es eso. O sea, hay que tomarlos como lo que son, pero es como lo que dije al principio de la introducción. La sociedad, no solamente japonesa, sino en general, siempre van a buscar un culpable. Nunca van a determinar el factor. A ellos no les interesa el porqué de las cosas. Quieren saber quién fue y punto. Quieren tener a alguien a quien culpar, a quien echarle todo el peso del mundo y decir, es que por ti pasó esto, por ti aquello, porque por lo que tú haces es porque... La prensa siempre ha sido un monstruo para ese tipo de cosas. Sí. O sea, necesitan a un malo de turno. Exactamente. O sea, nunca van a... Porque si de verdad les gustara arreglar las cosas, tratarían de explicar el porqué, del porqué la sociedad es así, por qué hizo lo que hizo, o por qué por ejemplo, nuestro gobierno nos hace esto, o por qué no podemos invertir, no sé, en arte o en otras cosas, en vez de estar diciendo, es que eres el culpable de todo esto y es porque es obvio, porque escuchaba esto y aquello. No buscas el detonante, solamente buscas a la persona del perpetrador, en este caso, el por qué lo hizo. Exactamente. Y mientras sigamos así, yo creo que no podremos avanzar. Yo creo que por eso la investigación psicológica que se les hace a estos tipos, para mí es necesaria. Ya independientemente si al final sí son locos, malvados o no, es importante que se les haga un análisis de eso, porque así podemos evitar que cosas así sucedan en el futuro. Y bueno, retomando con la historia, con 4 asesinatos perpetrados, su necesidad sexual lo hicieron nuevamente intentar otro más el 23 de julio de 1989. Mientras conducía por Achioji, miró a 2 hermanas que jugaban y las trató de convencer de dejarse fotografiar, pero la mayor huyó en busca de su padre. Miyazaki ese día cometió 2 graves errores. El primero fue que se quedó para desnudar y fotografiar a la pequeña, su primer error. Cuando intentaba meter... Bueno, esa parte no la puedo decir porque es demasiado gráfica, se me olvidó eliminarla, pero solo digamos que trató de enfocar la cámara en una parte que es muy privada de la persona. Y bueno, el padre de estas 2 niñas llegó justo a tiempo al lugar y confrontó al asesino, quien a pesar de ser empujado por él, se fue corriendo y escapó. Su segundo error fue precisamente regresar 2 horas después por su coche al mismo lugar en el que fue descubierto. La escena del crimen, sí. Porque como tenía su coche allí, efectivamente, porque como tenía su coche, el tipo ya decía, no, es que van a encontrar con las placas y van a dar que soy yo. Y como su papá era dueño de un periódico, dijo, no, van a dar un rapidito conmigo. Entonces el tipo todavía tenía la estúpida idea de decir, es que hay esperanza de ir por el coche y salvarme de esto, ¿no? Pero pues si regresas 2 horas después, que es el tiempo en el que la policía sigue investigando el caso, porque ya habían tenido varias llamadas de este tipo, yendo a parques, agarrando a las niñas y todo eso, o sea, entonces como de, oye,
¿sabes qué? Mejor ponte a patrullar mucho de cerca de esos lugares a ver qué podemos encontrar. Y él también, que dejó ese cabo suelto, ¿no? Efectivamente. Sí. Como te digo, ese fue su segundo error, regresar después por su coche al mismo lugar donde fue descubierto. Pero la policía ya estaba ahí para arrestarlo y confrontarlo. Como el asesino del Zodíaco, ¿no? Bueno, no puedo hablar mucho de él porque no sé si hablaste sobre el asesino del Zodíaco. Pero adelante. Pero sí, el asesino del Zodíaco, pienso en pocas palabras que sí pudo haber sido arrestado, sí cometió errores, pero la policía no se puso de acuerdo. Hubo ahí como un teléfono descompuesto y también como que bueno, nosotros mandamos aquí y ustedes mandan allá, y por lo tanto no hubo una buena organización, porque estoy casi seguro que el asesino del Zodíaco lo tuvieron de frente. Lo tuvieron de frente y hasta se burló de ellos. Sí, de hecho dicen que era un policía. Sí. Que por eso podía. Hay muchas teorías, exactamente, que él sabía dónde moverse y supo cómo escurrirse, pero que sí tuvieron el chance de atraparlo. Ah, diablos. Lo que es irónico la vida, decir estar tan cerca y al mismo tiempo tan lejos. Así es. Pero bueno. Bueno, luego del arresto, la policía allanó su apartamento, donde encontraron más de 6,000 cintas de video, entre los que se encontraban aquellos en los que Miyazaki filmaba a sus víctimas, pero la gran mayoría de los videos eran de anime violento y del género gore, como la serie Guinea Pig, que es una serie de películas muy subidas de tono. Son de terror, pero son ficticias entre comillas, pero están muy subidas de tono en cuanto al gore y lo explícito. Y fíjate que si hubiesen sido otros tiempos, esa persona hubiese hecho negocio con esas cintas, vendiéndolas en la deep web. De hecho, en una dark web, así, en un sitio ilegal, hubiese hecho negocio. No, pero de hecho, curioso que menciones eso, porque ¿sí? Él comenta que todo eso lo recibía de un fotógrafo con el que él solía trabajar en la universidad. Ay, cara. Y que él estaba metido en esos bajos mundos. Y de hecho, él fue uno de los que se testificó diciendo que este tipo no estaba loco, que lo fingía, que para él simplemente dijo: alguien que me pida esa clase de cosas no saben que está loco. Entonces sí tenía otro cabo suelto. Ajá, pero sí pues tenía otro cabo suelto. Porque exactamente. Dijo, pues este tipo está metido en la misma mierda que yo, pues no va a hablar, o sea, no va a decir nada. Bueno, luego del arresto, la policía allanó su apartamento, donde encontraron, como te había dicho, las 6,000 cintas, y entre ellos la película sangrienta de Guinea Pig. Casi tenía un videoclub ahí. De hecho, no puede ser. Hay una foto que más adelante se tiene que mostrar, donde se ve todo en su cuarto se ve todas las películas, los mangas, todas las videocaseteras que él grababa o que él pedía de los videoclubs para poder documentarse esa clase de entretenimiento que a él le gustaba. Por ejemplo, debido a su gusto por el manga y el anime, también ocasionado por la cobertura de los medios de comunicación referentes al tema, Miyazaki recibió el apodo del asesino otaku, lo cual causó un pánico moral entre la población, estigmatizando a los fanáticos del manga y del anime con ello, y a la cultura otaku, la cual ya estaba bastante estigmatizada entre la sociedad japonesa. Pero ¿quién los viera en Akihabara en la actualidad, no? ¿Quién los viera en Akihabara? Que vaya, es el paraíso otaku. Si ustedes no han ido a Akihabara o se han ido, pues ahí comenten. Ay, por favor, neta, es una de esas cosas que dicen que hay muchas cosas. Sí, bastantes. Figuras, ropa, todo chido relacionado al anime. Pero bueno, ya parece que estamos haciendo publicidad en un medio de un caso muy turbio. Retomando con el caso, el papá de Miyazaki, al enterarse después del encarcelamiento de su hijo, se rehusó a pagar la defensa legal. Luego, se suicidó arrojándose al torrente de un río en 1994. Tiempo después, el propio Miyazaki envió una carta a un periódico local donde decía que con el suicidio de su padre, se sentía como libre, finalmente adelante y muy, muy liviano con todos los pecados o todo el peso que él sufría de su infancia. O sea que con esto ya quedamos en claro que él no amaba a su papá. No, para nada. Él estaba más en conexión con su abuelo. Yo pienso que también él culpaba a sus padres, pero como que no lo quería admitir. Pero ahí esa parte falla, porque no puedes culpar de todo a tus padres. Tienes que trabajar por ti mismo. Si tus padres no te lo dieron, pues trata de trabajar. O sea, pero pues en ese entonces no se tenía todavía más la cultura de la terapia emocional y de que que tu salud mental y todo. Sí, no había ese cuidado a la mente humana. Exactamente, y más si no se tenía la autoestima alta. Pues sí, o sea, es un, ¿cómo decirlo? Es uno de esos errores que desgraciadamente uno va arrastrando con el paso de los años y las futuras familias se tienen que encargar de eso sí o sí.
porque si no al rato tienen problemas y es algo que la neta no ayuda para nada a la causa a evitar que esta clase de cosas pasen. ¿Cuál sería la sorpresa de todos cuando se declaró culpable de los 4 asesinatos y cuando por medio de estudios se supo que padecía de desorden de personalidad múltiple y una esquizofrenia extrema? Los psiquiatras aseguraron que tenía pleno conocimiento de la gravedad de sus actos. Fue enjuiciado y encontrado culpable del asesinato de las 4 niñas, así como de los cargos de abuso sexual a menores, conducta indecente y disociativa. Esta es la parte en la que ya analizando todo este caso, aquí quiero meter un poco de humor estilo Simpson, cuando podemos agarrar citar la frase de los Simpson de la casita del terror de Homero, cuando dice, uy, qué mal, y le doy con Google gratis, que es como de... Ah, sí, le dice, uy, qué bien, ¿no? Dice, al parecer había un tipo que estaba tratando de agarrar niñas, uy, qué mal, pero bueno, regresó y lo agarramos, qué bien, pero desgraciadamente el tipo estaba Sí, alegando qué mal. demencia, qué mal, pero los psicólogos no le creen, qué bien, desgraciadamente ya el tipo no va a poder ver sus series de anime, qué mal, ya puedo irme. Sí, sí, es parecido. Es que mi mente me encanta todo esto de mezclar los nombres de los Simpsons, porque digo, o sea, su caso fue de Aida abajo, cerca de agarrarlo, no cerca, no cerca, lo agarran, fijo demencia, no, espérate, pero no le creen, bueno, o sea, está muy Es que los Simpsons se prestan para todo. Prácticamente las referencias de los Simpsons no pueden faltar en tu vida. Ay, no, sí, la neta, son God los Simpsons. Pero bueno, pasó varios años en prisión, donde se dedicó a leer manga y ver anime a través de videocaseteras, hasta que fue ejecutado finalmente bajo la horca en 2008. Y pues afortunadamente con su muerte ya habían pasado varios años de lo que había acontecido con esos acontecimientos, y para 2008 ya la gente ya estaba con otro estigma sobre el anime. Seguían considerando los otakus raros y todo eso, pero afortunadamente ya había pasado el suficiente tiempo porque ya muchos autores ya se habían metido. De hecho, para 2008 ya había animes como Bleach, Death Note, Hellsing, el remake, Full Metal Alchemist, Evangelion. Bueno, Evangelion ya era viejo, pero estaban sacando los reviews. No se decidían todavía por una versión definitiva. Ajá, exactamente. Sí. O sea, pero había muchos comebacks. Estaba Bleach, inclusive, o sea, Naruto estaba saliendo. One Piece iba por su 3ª o 4ª temporada. O sea, la verdad es un... Ya para ese tiempo, ya la cultura del anime ya estaba más que casi a punto. Establecida, sí. Ya se había globalizado aún más. O sea, yo creo que fue el inicio de la globalización. Yo creo que por eso ya se dieron el lujo de matar a este tipo y de darle ya su sentencia de, ¿sabes qué, güey? La horca, como habíamos acordado, ya no podemos postergarlo más. Ya hagámoslo así tal cual. Y así olvidamos este horrible acontecimiento ocurrido en Japón. Y pues bueno, con la muerte de él, afortunadamente no volvió a pasar un caso parecido al de él. Sí ha habido casos de locos, pero ya la sociedad japonesa ya no le echa tanto la culpa a los medios que ellos ven, a sus gustos personales, porque se puede decir que Japón aprendió de sus errores y dijeron, no, esto lo cometió una persona que tenía este trastorno o que sabía lo que estaba haciendo. Ya no le echan la culpa al medio, porque como que en ese aspecto ya se dieron cuenta que el amarillismo no vende tanto. Exactamente. O sea, han avanzado mucho. Como que esa parte sí la maduraron bastante, pero hay una parte que todavía no me quedó muy clara ahorita, que decían que el asesino otaku se había metido con niñas y veía cintas donde salían niños también. No sé si supiste del caso de Nobuhiro Watsuki, el autor de Rurouni Kenshin, sí, que X. de hecho él era asistente de, creo que le rellenaba Eiichiro Oda fue su asistente de Nobuhiro Watsuki, fue su chalán. Entonces Nobuhiro Watsuki estuvo metido en un problema precisamente por andar consumiendo ese tipo de material. Por andar consumiendo ese tipo de material, creo que sí fue a dar a la cárcel. Y ahorita... Pero salió, o sea, tengo entendido. Pero salió de la cárcel, exactamente, salió de la cárcel. Y ahorita hay una disputa, hay como que se está dividiendo el fandom de que va a haber un remake de Rurouni Kenshin para este año 2023 que viene. Va a haber un remake. Pero muchos se preguntan, bueno, ¿en qué momento debo de separar la obra del autor? Ok, lo que hizo estuvo muy mal, pero podré continuar viendo su obra.
esa parte mantuvo muy dividida a los fans, y ahí es donde dicen, bueno, pero tampoco vamos a estigmatizar toda su obra ya la hizo, ya fue. Pero es como tú dices, es muy difícil, o sea, es muy difícil separar, a muchos les cuesta trabajo. Bueno, hay algunos casos, ¿no? Hay algunos casos, por ejemplo, Brie Larson con su rol de Capitana Marvel. Muchos Marvelitas se ponen y le tiran mucho hate a Brie Larson, y se me hace bastante injusto porque, oye, ella interpretó un personaje. No. Es que bueno, también ella se lo ganó de cierta manera por los comentarios, ¿no? Sí, también. O sea, no puedes decir que eres amiga de todas y de todos si al final estás excluyendo al grupo masculino. Exactamente. Que son los que tienen la mayoría del varo y son los que en estadística van a pagar tu película. O sea, son la mayoría. Porque sí, no dudo que haya mujeres que compren manga, que compren cómics, que les guste este medio. Pero es que también la campaña de Capitana Marvel estuvo muy fuerte. Exactamente. Y muy mal hecha. Exactamente. Porque la quisieron hacer el Día de la Mujer cuando ese día, o sea, se quisieron agarrar de un día especial donde las mujeres marchaban por sus derechos. Y ahí en ese día nadie va a ver una película de una superheroína, van a ir a marchar y a luchar por cosas importantes. Hubo algo que funcionó mal ahí, también leí sobre eso. Hubo algo que fue mal implementado y le ganó mucho el hate a Brie Larson. De hecho, no la quieren, cada vez que comenta algo le cae el hate. También hay otro actor o actriz, no recuerdo en este momento, igual que no. El villano que era de Game of Thrones. El rubio, ajá. El rubio, ese también dicen que hubo un fan que le escupió en la cara, igual al que se metió en una pelea en un bar, el de The Boys, el rubio. Sí, el Homelander. Sí, porque le dicen, no, es que se metió en su papel de Homelander. No, porque por ahí dicen que primero lo agredieron a él y él se defendió. Sí. Y es completamente válido. Y ahí es donde dices, oye, trata de separar un poco el actor del personaje también. Por eso dicen que salió rápido, porque analizando el caso dijeron, bueno, no fuiste el defendió, solamente te defendiste de una manera muy mala, pero está bien, o sea, igual no hay tanto problema ahí, pero que no vuelva a pasar, ¿no? Solo he visto un capítulo de The Voice, he visto resúmenes y reseñas, y carajos, el personaje de Homelander pareciera que en la vida real es así, o sea, le quedó como anillo al dedo. A Homelander. Y Anthony Starr se llama el actor. Son muy pocos personajes que dices, carajo, este está hecho para el papel. Dígase Robert Downey Jr. con Iron Man, Ryan Reynolds con Deadpool. Wolverine, Hugh Jackman y Henry Cavill con Superman. Exactamente, son muy pocos. De hecho, Henry Cavill lo quiere mucho a la gente. No tenía muchos años que no se veía a un personaje ficticio que lo quisieran tanto. Desde el primer Superman, no fue el primer Superman, pero también fue el más querido antes de Henry, que fue Christopher Reeve. La gente lo quería muchísimo. Igual se repitió con Henry. Y que hasta empiezan a decirte que dudan de su heterosexualidad, empiezan a hacer bromas sobre eso, pero bueno, un relajo que y él se da a querer. Sí, o sea, es lo bonito de los actores cuando te das cuenta que sí quieren al personaje, o más que nada les importa lo que están haciendo de su trabajo. Por sus fans. Exactamente, o sea, porque de ellos dependen, ¿no? Bueno. Y pues bueno, ya nos extendimos un poco y pasamos el final de esta historia. Como verán, pues Tsutomu Miyazaki fue una persona que tuvo una vida muy trágica y terminó de una manera muy trágica. Desgraciadamente no tenía por qué llevarse a todas estas personas pequeñas con él, y pues afortunadamente al final se hizo justicia. Ojalá esta historia hubiera sido diferente y nunca hubiera agarrado a nadie y si lo hubieran atrapado antes de tiempo, pero pues ni modo, la historia es así y nosotros no podemos hacer nada más que recontarlo, analizarlo y dar nuestras opiniones. Así que por favor les invito a que pongan en la caja de comentarios qué les pareció esta historia, si conocen alguna otra historia de otro asesino otaku que yo no sepa, ya sea hombre, mujer o adolescente, no importa, pero si ustedes conocen algo parecido a esto, por favor coméntenlo y con mucho gusto lo voy a investigar y les dedicaré un video. También les recomiendo que me sigan en mi página de YouTube llamado Trauma of the Night, que es mi otro canal donde hablo de películas de terror, ya de una manera más personal, y recomiendo uno que otro cómic y cuento una que otra historia terrorífica, pero ya no tanto en el formato podcast. Síganme en mi TikTok, que es @Trauma of the Night, todo junto, que tiene que estar apareciendo en alguna parte aquí del video. Y por favor, sigan a Kosuke D. Por favor, ¿puedes decir otra vez tus redes? Ok, les digo mis redes. En Instagram me pueden encontrar como Lokosuke, en Facebook, YouTube, Twitch y TikTok como Kosuke D. Ok, Kosuke D en Facebook, TikTok, Twitch y YouTube. Y en Instagram como Lokosuke.
Muchas gracias, Kosuke, por estar aquí con nosotros. Muchas gracias a ti por la invitación. La verdad que me acabas de compartir una historia impactante y pese a todo lo que pasó, pienso que esa persona pudo haber cambiado las riendas de su vida. Siempre hay una oportunidad para cambiar. Simplemente hay que aprovecharla, hay que sentirlo desde aquí, querer cambiar algunas cosas, algunas áreas de oportunidad, pero pienso que esta historia pudo haber sido diferente si la persona hubiese recibido un poquito más de atención y trabajar en algunas cosas de aquí adentro. Pero bueno, como dices, la historia pasó, tuvo que ser así. Sí, nosotros no la quememos, solo la contamos. Exactamente. Y bueno, este fue otro capítulo más de Largos Días y Plácidas Noches. Espero que lo hayan disfrutado. Yo soy Trauma y les deseo una linda noche.